días. Vamos a seguir con nuestra serie y hoy vamos a ver Creciendo en Gracia. Esta es la parte número 4. Vamos a ver lo que es el control de la carnalidad. Estamos basados en el versículo de Lucas 2, capítulo 2, versículo 52, donde dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El crecimiento realmente es parte de la vida misma, ¿no? Jesucristo en algún momento de la historia nació sobre la tierra como cualquier bebé y creció a los ojos de todos los habitantes de ahí de Nazaret. Y a los 30 años, lo sabemos por la historia, ya era un hombre maduro y completamente normal, si se puede decir así, pero muy amado por Dios y al mismo tiempo muy amado por toda la gente que lo conoció. Y fue precisamente el desarrollo hasta la madurez de su vida lo que nos estamos tomando aquí como ejemplo. Jesucristo es el ejemplo del hombre nuevo que nosotros deberíamos de tener. Él es el hombre perfecto, según la Biblia no cometió pecado, toda su calidad moral fue intachable. Entonces, conociendo nosotros la obra de Jesús, la vida de Jesús, podemos tomarlo como ejemplo para que nuestras vidas sean edificadas como las de Él. Y pues hacer las mismas obras que Él hacía es parte también de lo que Dios nos ha mandado. Ahora, todo hijo de Dios debe de estar entrenado para controlar los deseos de su carne. Jesucristo, al crecer en gracia, aprendió a controlar los deseos de su carne. Y el descontrol en esta área de nuestras vidas es algo detestable a la gente, muy detestable a la gente, por supuesto que también a Dios. Pero pues precisamente por eso es que Dios siempre ha insistido en este asunto para que nosotros como hijos suyos podamos tener algo muy parecido a Jesús. Entonces, cuando Jesús enseñaba, siempre tenía por costumbre tomarse un tiempo aparte con sus discípulos para estar a solas. Y esto era pues algunas veces Él los llamaba, otras veces eran ellos, los discípulos, los que invitaban a Jesús a un lugar aparte. Pero esa era la dinámica pues del discipulado de Jesús con los 12. Y estar a solas con Jesús era sinónimo de aprender las mejores enseñanzas de vida. Eran lecciones de vida que Jesús les daba a sus discípulos estando a solas con Él. Ya sea que ellos fueran con Él voluntariamente o forzados por las circunstancias, pero yo creo que cualquiera de las dos maneras son buenas, siempre y cuando nosotros tengamos la disposición de ir y aprender, que es el detalle que nos caracterizaría aquí como discípulos. Ahora, voluntariamente yo voy, forzadamente las circunstancias me llevan a Jesús, pero esa es parte de la manera como Dios trata con nosotros, ¿no? Porque así es como se aprenden las mejores lecciones de vida, y yo quiero insistir en esto, lecciones de vida. Y yo sé, también es muy claro para todos nosotros, que la mayoría de las veces la soledad con Dios, esas lecciones de vida que Él quiere darnos, pues nos alcanzan forzadamente. No es que uno así voluntariamente diga, yo quiero que Dios me pegue una enjabonada. Regularmente no. Pero esto nos sucede precisamente cuando sufrimos por las malas ideas que nosotros decidimos llevar a la práctica. Se nos ocurre una mala idea, vamos, lo hacemos y nos metemos en un problema, y en ese problema nos empieza la gente a dejar solos, nos empiezan a abandonar. Otras veces, cuando somos quebrantados por diferentes circunstancias, hay muchas cosas, la frustración, la enfermedad, hay muchos factores aquí que nos pueden llevar al quebrantamiento, y en el quebrantamiento irnos a estar a solas o pasar un tiempo a solas, alejados de la gente o rechazados por la gente, nos vamos a refundir a algún lugar. Otras ocasiones también cuando experimentamos pérdidas importantes, como, no sé, pérdidas financieras o de cualquier tipo de bienes. Hay de diferentes tipos, ¿no? Pero también cuando perdemos relaciones afectivas muy cercanas. Y este es el punto a donde yo quería llegar para comenzar el tema. Porque precisamente es en esos tiempos de esas grandes pérdidas cuando nosotros tendemos al aislamiento y buscamos estar a solas. Y no buscamos la soledad
porque queremos estar solos, simplemente sucede porque la gente nos abandona y no nos queda más recursos, ¿no? De todas maneras, si no lo hacemos nosotros voluntariamente, la gente nos va a dejar a solas, pero podríamos tomarlo como un tiempo no de rechazo, sino como una manera de que esto sea para nosotros ese tiempo de reflexión que algunos llaman, que para mí, vuelvo a decirlo, mi convicción es que es un momento, no son tiempos de reflexión, sino son tiempos en los que Dios nos llama a solas con Él. Y es un tiempo de enseñanza aparte, pues porque a veces solamente a través del dolor Dios nos puede convencer de nuestros errores o de nuestros pecados, como ustedes le quieran llamar. Y eso es como la vara de corrección, ni más ni menos, como la vara de corrección. Cuando se aplica correctamente la vara de corrección, duele, pero enseña. Y esto es parte de nuestra relación con Jesús como discípulos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, en algún momento sufra para que aprenda. O bueno, no lo dijo así, ¿no? Podríamos decir, como dicen ahora, no, es que apóstol no podemos decirle eso a los romanos. Bueno, entonces escribe todas las cosas ayudan para algo bueno. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, este mismo mecanismo espiritual se activa para que nosotros podamos entender nuestros pecados de carácter. Aquellas cosas que la gente ve en nosotros como una falta de gracia hacia ellos o para con ellos. Sin darnos cuenta, podemos llegar a quedarnos solos por falta de gracia para con los demás. Y yo creo que nos ha pasado más de alguna vez. Porque habrán de saber que hay muchos pecados de carácter y algunos de ellos no son conscientes, o sea, no estamos conscientes de que nosotros hicimos algo mal, más si se trata de nuestra esposa. A veces hacemos algo contra nuestra esposa que no sabemos por qué y se enojó o se molestó. Y nosotros perdemos gracia, sí, pero a veces no sabemos por qué. Y cuando preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? El no sé significa muchas cosas. Y yo creo que todos lo sabemos. ¿Sí? Pero para Dios, en su misericordia, es una manera de llamarnos aparte, pues, a un tiempo a solas con Él para revelarnos esos problemas de carácter a través de su Espíritu Santo. Y vuelvo a decirlo, parece que nos quedamos solos, pero realmente es nuestro tiempo a solas con Dios. Y yo quiero hacer una pregunta aquí para reflexionar. No me contesten ni levanten la mano tampoco, pero ¿alguna vez han perdido amistades a las que han ofendido tratándolas mal sin saberlo? A mí me ha pasado y creo que pasa esto regularmente. Ofender a alguien, hacerlo sentir mal y no darme cuenta que yo lo hice o que lo hice pues sin intención. O si alguna vez han sentido que se van quedando solos o solas. Esto también es algo que ocurre y definitivamente hay algo de culpa en nosotros. Sin embargo, pues precisamente es cuando Dios nos está llamando, vuelvo a decirlo, aparte para corregirnos y para enseñarnos. Y hay muchos deseos en nuestra carne que nos hacen perder gracia delante de los hombres. Y esos deseos de la carne a veces son más los que ignoramos que los que estamos conscientes. Y aquí es donde entran casi todos los extremos que nosotros vamos a estar viendo en esta serie. Son problemas que Jesús no tuvo precisamente porque de eso se trata el crecer en gracia. O sea, Jesús creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Desde el momento en que él nace hasta su edad adulta, él crecía en gracia, era muy amado por la gente. Y también nos quiere enseñar a nosotros a crecer en gracia para conquistar el corazón de nuestro prójimo, como Él conquistó el corazón nuestro. Yo creo que si algo nos ha conquistado de Jesús, es esa manifestación de la gracia hacia cada uno de nosotros, que siendo pecadores y siendo aún carnales, aunque estamos viendo este tema, siendo aún carnales, Él sigue manifestando gracia hacia nosotros. Ahora, Dios nos diseñó conforme a su imagen y semejanza y nos hizo, dice la Biblia, que nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y sí, efectivamente nuestro cuerpo es de carne y Dios no se equivocó al querer diseñarnos de esa manera, porque precisamente así nos necesita para señorear sobre toda la creación. La creación es material, es algo físico, y si no somos nosotros los que tenemos un cuerpo físico para señorear, pues ¿cómo lo hacemos, no?
así nos necesita. Y en su gran sabiduría nos proveyó pues un cuerpo de carne, y ese cuerpo de carne es como el vehículo que diseñó para que nos movamos nosotros en el plano físico. Pero nuestro cuerpo también representa en este caso el primer nivel de entrenamiento para señorear, porque no solamente tenemos que señorear sobre la creación, sino que tenemos que señorear sobre nosotros mismos. Y una vez aprendiendo a señorear sobre nosotros mismos, primeramente, tenemos que aprender a señorear sobre nosotros mismos y después sobre la creación, sobre una empresa, sobre nuestro hogar o sobre lo que sea. Pero primero debemos señorear sobre nosotros mismos. Y esto es algo que el proverbista aquí dejó bien claro en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, teniendo espíritu, alma y cuerpo, al nacer de nuevo, Dios nos añade todavía una naturaleza espiritual divina. Sí, tengo mi cuerpo, tengo mi espíritu, tengo mi alma, pero Dios le añade a eso el Espíritu Santo. Y eso sucede precisamente en el momento de confesar nuestra salvación. Es cuando Dios amalgama su espíritu al nuestro, y de esa manera fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a someter los deseos de la carne. Y por supuesto que también a controlar las emociones negativas que nos motivan a pecar contra nuestro prójimo y ganarnos su desprecio o su rechazo o la pérdida de gracia, porque cada vez que pecamos contra nuestro prójimo, perdemos gracia para con ellos. Ahora, Pablo usó la metáfora de la cruz para ejemplificar este concepto. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios no nos dio el cuerpo físico para satisfacerlo con el pecado. No es para eso el cuerpo. El cuerpo que Dios nos dio, el cuerpo físico, es para servir integralmente a sus propósitos. Sin embargo, la triste realidad es que no nos ha sido nada fácil mantenerlo apartado del pecado. El cuerpo de carne tiende al pecado. Nos gusta disfrutar las cosas que le desagradan a Dios. Pero nosotros tenemos que trabajar precisamente en esto. Pero la cruz es precisamente el punto de servicio más elevado que puede existir para un hijo de Dios. Ahí es donde Jesús consumó su obra para regalarnos la victoria sobre el pecado. Es la cruz. Y Él ganó aquella batalla por nosotros, pero también hay batallas que nos toca ganar a nosotros mismos. No todas las cosas las va a hacer Dios por nosotros. Algunas las hizo Él, otras las tenemos que hacer nosotros. Y hay batallas que nos toca ganar a nosotros. Y solamente podemos vencer ese tipo de batallas ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo ofrecido a Dios. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que es un versículo de batalla aquí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto significa, pues, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y Pablo lo dijo de esta manera ya en experiencia personal. Él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, aquí yo quiero insistir en que no podemos evitar del todo dejar de ser carnales. En algún momento vamos a cometer errores. Sin embargo, de eso se trata el tema del control de la carnalidad, porque teniendo el cuerpo de carne, no podemos evitarlo, pues, pero sí podemos someter nuestra carne y controlarla por medio del poder del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado ese poder para tomar el control de nosotros mismos, porque el poder precisamente de la voluntad humana es insuficiente para someter los deseos de la carne. Yo por mí mismo no puedo hacer mucho más si no es porque el Espíritu de Dios, unido a mi espíritu, ejerce ese poder sobre la carne
esa influencia y ese dominio. Recordemos que Jesús, cuando hablaba de lo que es el espíritu y la carne, una vez estando con sus discípulos pocos momentos antes de fallecer, él se va a orar y cuando regresa los encuentra dormidos. Y en esa repetición de esa escena, Jesús les dijo, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y entonces no hemos entendido tal vez ese concepto cuando el espíritu se debe de señorear o se puede señorear sobre la carne. Y al contrario, lo aplicamos mal y cada vez que pecamos decimos es que la carne es débil. No, la carne siendo débil debe ser dominada por el espíritu y por el alma del ser humano. Entonces la voluntad humana no es suficiente a menos que tengamos el poder del Espíritu de Dios para controlarlo. Y de esa manera, al mismo tiempo que Dios nos va fortaleciendo con su Espíritu Santo, también nos va enseñando a hacer lo bueno y a desechar lo malo, porque es parte también de lo mismo. Y de esa manera Dios nos ayuda a evitar los excesos que nos hacen ofender a los demás. Y además nos hacen perder gracia delante de ellos, ¿no? Y esa es la clave para aprender a tomar el control sobre nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad tiene que ser sometida. Y de esa manera vamos a desechar las cosas detestables a los ojos de nuestro prójimo y por supuesto que también a los ojos de Dios, porque Dios también se ofende de las cosas que nosotros hacemos en dándole a la carne pues libertad absoluta, ¿no? Cosa que no debe de ser. Ahora, ¿cuándo se nota una carnalidad sin control? Se preguntarán ustedes, bueno, pues debe de haber alguna manera de manifestarlo, sí, y la Biblia nos habla mucho de esto. ¿Qué hace una persona que no tiene el control del espíritu sobre sus deseos carnales? Según la Biblia, ¿cuáles son las maneras de divertirse, las maneras de pasar el tiempo, las maneras de entretenerse de la gente que no tiene el Espíritu de Dios? Y Pablo nos da una cátedra de esto en Gálatas 5, versículos 16 al 21. Comienza diciéndonos, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y aquí empieza la lista, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Qué tan bien le cae la gente con este tipo de conductas? O sea, ¿cómo me siento yo de juntarme con gente con este tipo de consultas? Mire, de conductas, perdón. Los hijos de Dios estamos comprometidos a amar a Dios y a toda la gente. Eso no cambia. Es el primer y segundo mandamiento. Pero eso no significa que amar a la gente signifique para nosotros seguirles el rollo o aplaudir este tipo de conductas que nos habla aquí Pablo en Gálatas 5. No es esto para que nosotros le digamos a la gente bravo, o sea, sí te amo, pero ese tipo de conductas no me beneficia a mí en nada ni te beneficia a ti. Y mucho menos nosotros podemos manifestar este tipo de conductas. Dios nos libre de manifestar este tipo de conductas, porque es allí, justamente en eso, donde nosotros perdemos gracia para con los demás. Pero la idea es que nosotros tomemos el control de nosotros mismos y una vez tomando nosotros el control de nosotros mismos, podamos ayudar a los demás y podamos serles de utilidad, ¿no? Para que, pues, la gente que nos rodea también pueda salir de ese estilo de vida tan destructivo para la familia y para la sociedad en general. Porque aunque la mayoría ya crecemos un poco en gracia para con la gente, pues antes de venir a Cristo también fuimos así. Tenemos que ser compasivos por esa misma razón.
fuimos antes de Cristo carentes de gracia o muy pobres en gracia. Nos pasó y nos pasó de una manera normal, porque así somos nosotros sin el Espíritu de Dios. De hecho, aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, nos habla Pablo de la gente cristiana ya, que habían dejado estas prácticas, cómo Dios había tratado con ellos. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, aquí está la lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a mí me encanta esta parte que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto nos deja ver de una manera muy clara también, que aunque en un tiempo fuimos así, el propósito de Dios era salvar, limpiar, santificar, no que nos quedáramos con aquellas cosas que le son molestas, tanto a Dios como a la gente con la que nosotros nos juntamos. Y la verdad es que estas actitudes nos hacen perder la gracia entre los demás. Es más, algunas personas hasta están en la cárcel por hacer estas cosas contra los demás. Porque no solamente son pecados, pues son delitos también. Y hay gente que está en la cárcel por esos delitos. La pregunta aquí sería, ¿hay cristianos metidos en este tipo de actividades? Y la verdad es que sí es cierto, sí los hay. Nominalmente sí los hay. Y lamentablemente esto sucede en todo el mundo. O sea, no es exclusivo de nuevas generaciones o de la iglesia de San Luis Río Colorado o del estado o de la nación, es a nivel mundial. Mundialmente hay cristianos metidos en este tipo de actividades y son cristianos que, pues por lo menos la juegan de cristianos, pues nominalmente los hay. Por ejemplo, están en el censo de población. Cuando llega la gente a hacer las preguntas, preguntan a qué religión pertenecemos. Y la mayoría, por lo menos aquí en México, arriba del 92%, dice que son cristianos. De las diferentes denominaciones, pero decimos ser cristianos y yo no creo que el 8% de la gente que no es cristiana sea la que tiene al país volteado de cabezas, con tanta violencia, con tanto crimen, con tanta cosa indeseable. Y la verdad es que somos los cristianos, inclusive, o los que nos llamamos cristianos, que tal vez estamos aún congregándonos dentro de una iglesia, en la membresía de una iglesia, y nos decimos ser cristianos, pero pues no lo somos, en la realidad no lo somos. Y tan no es así que muy seguramente, lo dice aquí Pablo, ese tipo de gente a lo mejor están en la iglesia o tienen el nombre de cristianos en el Censo Mundial de Población, pero no van a ser herederos pues de la vida eterna, porque así lo dice la Biblia, pues no necesariamente van a heredar el cielo prometido los verdaderos cristianos. Y en lo que respecta a la comunidad no cristiana, no son los más apreciados por la gente sana. Muy poca gente les gustaría compartir su vida con gente así. Imagínate cómo es la vida de aquella mujer que tiene por esposo a un adúltero, a un afeminado, a uno que se acuesta con hombres, como lo dice aquí. ¿Cómo será la vida de una persona, de una mujer o de un hombre que vive con un ladrón, con un avaro, con un borracho? O sea, no es nada deseable. No es nada deseable este tipo de conductas. Y por esa razón es que en lo que respecta a la comunidad no cristiana, no somos apreciados. Aunque nos digamos cristianos, no somos apreciados. Y les digo, la mayoría de los crímenes y muertes violentos que ocurren de manera normal, bueno, anormal diría yo, ¿no? Porque no es normal el crimen, pero sucede. Y lo que sucede cotidianamente
contra personas así, no siempre es por odio. O sea, no es que, es que odio a los asesinos, odio a los borrachos. No, no, no. Más que nada, se trata por justicia, por mano propia. Gente que resultó ofendida por alguien, y atentó contra mi vida. Bueno, pues en venganza o en defensa o en justicia, yo ataco y termino yo matando al otro. Pero no se trata de eso la vida cristiana. Y quiero que analicemos un poquito esas conductas con el fin de entender un poquito mejor la raíz de estos males. En el pasaje de Gálatas que leíamos, Pablo nos presenta aquí una lista de muchos pecados. Estos pecados son, pues es una lista larga, pero se pueden clasificar en tres grupos, aunque tienen un solo origen. Y quiero explicar un poquito esto. Por ejemplo, en el primer grupo, yo veo aquí pecados de tipo sexual. Dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos pecados, adulterio, fornicación, inmundicia significa aquí suciedad moral. Eso significa, es una persona inmunda, es una persona que moralmente está sucia. La lascivia es una palabra también que significa ausencia de freno. En griego esta palabra se describe como aselgeia y significa no tener freno, una persona que no refrena sus conductas, sus instintos, por decirlo de esa manera. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo de pecados son de tipo religioso. Y aquí entra la idolatría y las hechicerías, según Gálatas 5:20. Y aquí al hablar de idolatría, no necesariamente se trata de las figurillas que a veces hay en algún lugar y que la gente va y le rinde culto. No, se trata de cualquier objeto, cualquier cosa a la que nosotros rindamos adoración. Inclusive a nosotros mismos si somos idólatras. Y hechicerías, aquí también se refiere al uso de drogas, de brebajes para manipular, porque esta palabra también hechicería viene del griego farmakeia. Farmakeia es algo parecido a lo que ahora conocemos como farmacia, donde se venden drogas, donde se venden medicamentos. En este caso es para curar a la gente, pero en aquel tiempo este tipo de cosas se usaba para manipular. Cosa que también a la fecha actual se siguen usando algún tipo de brebajes. No sé, yo creo que alguna vez ha escuchado usted de lo que es el toloache. El toloache es una planta aquí en México muy conocida, con la cual la gente dice que se van a enamorar de la dama. No es que se enamoren, es que les afecta tanto las neuronas del cerebro que pierden la capacidad de tener una voluntad propia y se someten al que los quiere manipular, ¿no? Pero este tipo de pecado religioso tiene que ver con la idolatría y con las hechicerías. Y hay un tercer grupo de pecados, que son los pecados de temperamento. Dice Gálatas 5:20 y 21, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, hay tres grupos, pero hay un solo origen. Un solo origen. El pecado capital en todo esto es el ego. Estoy hablando aquí del egoísmo, cuando nosotros decimos es que todo para mí, solo para mí. El egocentrismo, yo soy el centro de todo. Y nada más perdido que eso, porque no somos nosotros el centro de todo. Egolatría también, donde nosotros decimos yo soy mi propio ídolo, me adoro a mí mismo. Qué bonito soy, como me quiero. Qué lindo soy. Y nos vemos en el espejo y decimos, no es cierto, pero así lo voy a publicar. Entonces, esa es la realidad que vive la gente que se supone que tiene el control de su propia vida. Y la gran mayoría de las personas que son así le caen mal a los demás. Y a veces la gente misma se pregunta, bueno, ¿por qué le caigo mal a los demás? ¿Cómo que por qué? Pues por esa misma razón. Cosas que no vemos nosotros. Cuando el Espíritu de Dios no nos lleva a ese tiempo aparte para enseñarnos lecciones de vida, no nos vamos a dar cuenta. Y si alguien pretende enseñarle a una persona así,
eso es pleito seguro. Por eso yo mejor cité aquí a un hombre que se llamó Joaquín Miller, es un poeta del siglo XIX. Dice, aquel que vive para sí, vive para el mortal más mezquino del mundo. Y esto suena fuerte, es una palabra fuerte, pero es una realidad. No estaba equivocado este hombre. Ahora, una persona con el ego inflado es detestable a los ojos de toda la gente, pero lo más peligroso es que también es detestable a los ojos de Dios. El rechazo de la gente no se compara con el rechazo de Dios. Miren, si la gente nos llega a rechazar aquí en la tierra, ¿qué tanto puede durar? 70, 80 años que uno vive. Pero el rechazo de Dios es por la eternidad. Y en ese sentido no es comparable. Ahora, el que solo piensa en beneficiarse a sí mismo es egoísta, es egocéntrico y es ególatra. Y lamentablemente hay una corriente religiosa en nuestro tiempo que así vive su supuesto cristianismo. El cristianismo verdadero tiene que ser cristocéntrico, es decir, Cristo tiene que ser el centro del cristianismo que estamos viviendo. Jesucristo es el centro, no el hombre, sino Jesucristo. Y nada deberíamos hacer con el propósito de solo beneficiarnos nosotros personalmente. Ni aún el entregarnos a Dios como a veces decimos hacerlo. Sí, Señor, yo me quiero entregar y me quiero ofrecer a ti. Quiero que tú me cambies, quiero que tú... Y todo está centrado en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Mucha gente intenta usar a Dios aún con fines personales. Y a veces se oye bien decir, Señor, quiero ser librado del pecado, quiero ser santificado, quiero ser una mejor persona, pero si no lo hacemos por la causa de Cristo o para la difusión del Evangelio, no puede agradar a Dios. Estoy buscando yo recibir el beneficio de la liberación, de la santificación, de ser mejor persona. Y ser liberado del pecado, ser santo, ser una mejor persona es una consecuencia de nuestra reconciliación con Dios. Lo importante es Dios, no nosotros. Cuando nosotros podemos agradar a Dios, Dios hace esa obra en nosotros. Entonces el motivo para buscar a Dios no debería ser solamente el buscar un beneficio personal. Porque si no nos acercamos a Dios, pues por adorarlo, por servirle, por agradarlo, nos estamos acercando entonces por conseguir algo de Él. Y eso también es egoísmo o es egocentrismo, pensar que nosotros somos lo más importante. No, no somos nosotros los más importantes. Dios es lo importante. Y el motivo para buscar a Dios debe de ser agradarlo a Él. Y en este caso, Dios es el centro, pero si nosotros queremos ser el centro de atención, ya nuestro cristianismo no es cristianismo. Ya el culto a Dios no es culto a Dios, es culto a nosotros mismos. Y yo creo que Dios conoce bien nuestros corazones. Y entiende perfectamente el mensaje que nosotros le estamos mandando cuando llegamos con una actitud así. No, Señor, yo no quiero, no te quiero a ti, me quiero a mí mismo. Vengo aquí porque quiero mi salud. Vengo aquí porque quiero mi bienestar, porque quiero mi prosperidad. Vengo aquí porque aquí me dijeron que me vas a sanar, aquí me dijeron que me vas a cambiar. Y sí, se oye bien, vuelvo a decirlo, pero no es Dios el centro. Es como decirle, Señor, límpiame para que me puedas exhibir en un escaparate, pero exhíbeme a mí, pues no te exhibas tú. No te glorifiques tú en mí, no me importa si te glorificas o no. Quiero yo lucir en ese escaparate. Hazme así lucir, hazme brillar, hazme bonito, ¿no? Yo creo que se acuerdan todos de la historia del hombre rico, aquel hombre que buscó a Jesús. En algún momento pues era, la Biblia lo llama así el hombre rico, ¿no? El joven rico. Y esta historia es en Marcos 10, léalo en su casa cuando pueda hacerlo. Pero este hombre no buscaba a Dios para servir a sus propósitos, es decir, fue con Jesús y no fue con Jesús para ponerse a sus órdenes y decirle, a ver, Señor, ¿cuánto necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué obra me encargas? ¿Qué comisión me das a mí para que tu reino pueda crecer? No, él fue buscando adquirir la vida eterna. Llega con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?
como diciendo, lo tengo todo aquí en la tierra, pero quiero asegurarme de tenerlo todo también allá en el cielo. Y no es esa la actitud correcta, porque a lo mejor podría ser una realidad. Sí, Señor, la verdad sí quiero tenerlo todo allá en el cielo, pero el detalle es que no estaba dispuesto o no estuvo dispuesto a soltar absolutamente nada a cambio. Y eso manifiesta un tipo de cristianismo como el que estamos viviendo en esos tiempos. Un cristianismo en el que el centro soy yo y no Dios. Ahora, nuestro ego en descontrol siempre va a intentar usar a Dios y a la gente con fines personales. Y esta actitud es tan detestable para Dios como para la gente. Y esto nos roba gracia. Si hay una cosa odiosa para la gente, es que le pidan algo sin ofrecer nada a cambio. Yo creo que a nosotros nos ha pasado, gente que se acerca a nosotros buscando algo, pero algo de nosotros, pero no están dispuestos a dar nada a cambio. Hay mucha gente sin gracia, pues, con el síndrome de la sanguijuela. De Proverbios capítulo 30, versículos 15, en la primera parte, dice el autor de este proverbio es Sahur, y dice, la sanguijuela tiene dos hijas. Dice, dame y dame. Eran gemelas, ¿no? Pero así viven muchas personas y muchas instituciones actualmente. Y por supuesto, todo el mundo les va a sacar la vuelta. ¿Por qué? Porque solamente chupan y chupan y chupan y no dan nada a cambio. Y esto nos hace detestables. Creo que una de las tantas cosas que nosotros debemos aprender a controlar es nuestra carne que pide y pide y pide y no quiere soltar nada, no quiere sufrir para nada. Entonces, la enseñanza de Jesús al respecto aquí es muy clara. Comenzamos nosotros a crecer en gracia para con los demás cuando estamos aprendiendo a controlar los deseos de la carne, cuando no anteponemos un beneficio personal al ayudar a los demás. No se crece en gracia aprendiendo a decir cosas bonitas. Hay gente que es experta en esto del romance y aprenden a decir cosas muy bonitas para conquistar a la muchacha, para conquistar el corazón de su esposa, pero después de pegarle una golpiza, quieren hablarle cosas bonitas, románticas. La verdad es que crecemos en gracia cuando tratamos a los demás con virtudes que nos hacen amables. Y si aún no tenemos esas virtudes, pues hay que empezar a cultivarlas, pues, para crecer en gracia, para con Dios y para con el prójimo. Principalmente, yo quiero insistir en eso también, principalmente para con nuestro cónyuge, para con los hijos, nuestros hijos, para con la gente que nos rodea. No podemos vivir nosotros aprendiendo versos bonitos para decirle a la gente, pues, cosas que le agraden al oído, pero tratarlos mal. O sea, no se trata de eso, mucho menos si somos nosotros cristianos. No podemos incurrir en ese tipo de conductas. Ahora, nosotros tenemos que crecer en estas virtudes. Hay que comenzar. El tiempo de Dios es tan favorable en este tiempo que nos permite ponernos a cuentas con Él y comenzar precisamente hoy. Tenemos que aprender a crecer en gracia para con Dios y para con el prójimo. Insisto, principalmente con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque es ahí precisamente en el núcleo familiar donde nosotros podemos practicar el control de nuestra carne y empezar a ser agradables a ellos para después salir y ser agradables a todos los demás que nos rodean. Y lo vamos a dejar aquí, vamos a continuar con la siguiente parte para la próxima semana. Vamos a orar.